Tan determinante fue para nuestra historia que el mismísimo Miguel de Cervantes recogió su existencia en las páginas de El Quijote. El Camino Español, la ruta impulsada por la monarquía hispánica que unió Italia y los Países Bajos por tierra desde el siglo XVI, permitió a los ejércitos españoles poner una pica en Flandes en poco más de un mes. Lo hizo de forma segura y garantizando el aprovisionamiento de unos 123.000 soldados durante 7 décadas. El periodista e investigador Fernando Martínez Laínez tiene claro que el Camino Español fue un auténtico prodigio, una proeza logística que nadie pudo igualar en su época. Y para honrar su memoria, el autor ha tomado 2 medidas. En primer lugar, publicar un nuevo ensayo, El Camino Español, la larga marcha europea de los tercios de la editorial Dragón Colección. Y, en segundo término, poner la letra a un himno que, espera, se quede grabado a fuego en la historia. Soy Manuel Pérez Villatoro, de la sección de Historia de ABC. Y yo, María Romero, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, la revolución logística de los tercios españoles. El origen de la gesta hay que buscarlo a mediados del siglo XVI. Después de la rebelión de las provincias de Flandes, Felipe II designó a su mejor general, Fernando Álvarez de Toledo, para restablecer el orden en la región. A sus 61 primaveras, el gran duque de Alba tenía que enfrentarse a un nuevo reto encargado por la monarquía hispánica, y él, obediente, inició los preparativos para trasladar a su colosal ejército desde Italia hasta el corazón mismo de Europa. La tarea era hercúlea, pues el veterano militar tenía que movilizar a 8.000 hombres de 4 tercios españoles, y las dificultades eran muchas. El viaje no se podía hacer por mar porque el Canal de la Mancha estaba plagado de ingleses y franceses que deseaban atacar a las naves de la corona española. Tampoco podían desplazarse a través del país galo, algo evidente debido a las 1001 diferencias que se habían sucedido entre ambos imperios en los últimos años. Por último, se añadía el componente meteorológico. El mal tiempo que solía reinar en el norte de Europa aumentaba el riesgo. Al final, la solución fue llevar a las tropas a través de los territorios acumulados por la monarquía desde Milán hasta Bruselas. En la práctica era un recorrido de 1.200 kilómetros que se separaba en diferentes etapas y que se extendió durante la friolera de 72 años. El primer Camino Español, o Ruta del Duque de Alba, reunió a los tercios españoles llamados viejos, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Lombardía, la mejor infantería de la época. A estos tercios se añadieron 1.200 jinetes, en total una fuerza de unos 10.500 hombres. Desde Génova, la marcha se extendió durante 56 jornadas a lo largo de Milán, el Piamonte, Saboya, el Franco Condado, Alsacia, Lorena y Luxemburgo hasta Bruselas. Se trató de la hazaña logística más importante de la Edad Moderna en Europa. Este recorrido a través de Saboya, con ligeras variantes, se mantuvo durante más de 3 décadas, hasta que el duque saboyano y Francia cortaron la ruta, lo que obligó a la monarquía hispana a buscar itinerarios alternativos que permitieran a los tercios llegar a guerrear a Flandes. Aquella primera expedición fue un éxito rotundo que estableció en Flandes a los 4 tercios, los de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Lombardía. La Gran Marcha se extendió durante 56 días, un tiempo mínimo para la época, y fue seguida de otras tantas que llegaron a reducir el tiempo para recorrer el trayecto a poco más de un mes. La idea tuvo tal éxito que inauguró el llamado Camino Español, el gran hito logístico de la monarquía hispánica durante 7 décadas. A aquella ruta inicial se sumaron otras con el paso de los años. En la década de los 90, la presión diplomática de reinos como el de Francia, las dificultades de la Guerra de los 80 años en Flandes y las tensiones con el Ducado de Saboya obligaron a la monarquía hispánica a buscar recorridos alternativos. Al final, lo que hoy conocemos como Camino Español incluyó hasta 2 itinerarios más que, como el original del Gran Duque de Alba, arrancaban en Milán, la mayor plaza de armas de aquella vieja Europa. Cuando quedó cortado el primer Camino Español a través de Saboya, España tuvo que habilitar 2 grandes rutas alternativas que se mantuvieron prácticamente hasta el final. Una de estas rutas, llamada el Camino de los Suizos, cruzaba la Confederación Helvética por los cantones católicos a través de los Alpes desde Milán y entraba en Alemania por Alsacia y Lorena. La otra ruta, la más oriental, iba desde Milán por el lago Como y el valle alpino de la Valtellina y entraba en el paso
Stelvio por el Tirol y Austria. Desde allí, por el lago Constanza y el sur de Alemania, enlazaba luego con Alsacia. La ocupación francesa de Alsacia y Lorena, en la Guerra de los 30 años, hizo que los tercios tuvieran que llegar a Flandes atravesando Alemania, después de vencer al ejército de Suecia y al de Sajonia en la batalla de Nördlingen. Fue el canto del cisne del camino español. El camino español se asentó sobre dos grandes pilares, la organización previa y los ingenieros de la monarquía. Esa primera pata, la de la organización previa, fue el gran valor diferencial que convirtió el proyecto en una proeza logística, porque el éxito se basó en que todo estaba planeado con meses de antelación. Un ejemplo es que había una serie de comisarios que daban aviso de forma previa a los territorios por los que iba a pasar el ejército. La idea era que cuando los militares fueran superando las etapas del trayecto, se alojaran con los civiles en las ciudades y dispusieran de alimentos. Este sistema permitía que las ciudades estuvieran aprovisionadas y tuvieran la capacidad de satisfacer las necesidades más primarias del combatiente, aquello que no podía proveerle el ejército. En la mayoría de los casos, cuando se trataba de territorios pertenecientes a la corona hispana, el ejército debía costear el paso de los tercios, pagando el salario y las armas a los soldados y su mantenimiento a lo largo del camino. Lo habitual era contratar con los abastecedores privados la alimentación y el alojamiento de los soldados, de forma que cuando estos llegaban al lugar de pernocta o acampada, encontrara lo necesario en las diferentes etapas o almacenes por los que la marcha iba transcurriendo. En el caso de España se trataba de una contratación voluntaria que aseguraba el cobro y solía ser respetuosa con la población local, al contrario de lo que sucedía en otros ejércitos europeos que se mantenían del saqueo, viviendo de esquilmar sobre el terreno a los habitantes. La revolución logística no se detenía en este punto. El ejército era dividido en tres partes, de manera que iba llegando de forma escalonada a las ciudades para aprovisionarse. Así, la carga a la que se sometían las diferentes regiones era menor, y de paso mejoraba la, ya de por sí, penosa vida del soldado. Recorrer el camino español era una prueba dura para las tropas. Había que atravesar territorios inhóspitos, bosques interminables, pasar ríos caudalosos y cruzar los Alpes, a veces con mal tiempo, entre nieves y desfiladeros abruptos. No se trataba en ningún caso de un paseo militar, y eso sin contar los enfrentamientos contra los enemigos que trataban de detener el paso de las tropas hispanas, lo que obligaba a vigilar constantemente la marcha, contando con los ingenieros militares y zapadores encargados de abrir brecha, habilitando vías y ensanchando los pasos más peligrosos, además de construir pontones para cruzar los ríos. En ocasiones también era necesario estudiar itinerarios alternativos en previsión de que los enemigos cortaran la ruta principal, y no era infrecuente que las inclemencias del tiempo hicieran que las tropas tuvieran que acampar al raso cuando la situación así lo exigía. La segunda gran pata sobre la que se consolidó el camino español fue el equipo de ingenieros de la monarquía hispánica. Se sabe que el gran duque de Alba contó con uno de ellos, además de 300 zapadores, para construir caminos ensanchados en los valles más peligrosos. Ejemplos como este los hay por decenas en nuestra historia. Por ejemplo, en 1574, un pintor se trasladó hasta la Valtellina, en la zona alpina de Italia, para representar de forma fidedigna el terreno y analizar si podía ser utilizado por las tropas. Y después de que en 1620 se aceptara el paso de los soldados, se envió a decenas de ingenieros para preparar las vías. También se reforzaban los puentes y estudiaban rutas alternativas en previsión de que los enemigos cortaran la principal. Todo estaba medido al milímetro. Asegurar y defender la marcha ordenada del ejército era primordial. Delante solían ir patrullas de exploración con la caballería ligera flanqueando al grueso de la tropa. En la vanguardia formaban los arcabuceros y mosqueteros, los piqueros en el centro con las banderas, y protegiendo la retaguardia solía situarse una compañía de arcabuces. En la cola de las unidades, acompañando a las tropas, iba el personal civil, en el que se incluían mujeres, proveedores, vivanderos, cantineros y mochileros al servicio de los soldados.
Entre el centro y la retaguardia solía situarse también el bagaje, con las pertenencias de la tropa. Normalmente, las expediciones no solían superar los 2.500 hombres para agilizar el recorrido y hacer manejable el aprovisionamiento. El camino español se mantuvo abierto hasta el siglo XVII, pero la Guerra de los 30 años provocó el desastre. En 1638, la caída de la fortaleza de Breisach derivó en su corte definitivo. El camino español se mantuvo abierto hasta mediados del siglo XVII, en las postrimerías de la Guerra de los 30 años, cuyo desenlace resultó muy negativo para España. En 1638, la caída del puente y la ciudad fortaleza de Breisach, en Alsacia, asestó el golpe definitivo al paso de los tercios hacia Flandes, aunque España siguió intentando enviar tropas por mar, con resultados casi siempre desfavorables. Así terminó la mayor proeza logística del ejército hispano. El camino español fue la arteria principal de los tercios para sostener la guerra en los Países Bajos. Un triunfo logístico que dejó escrita una de las páginas más gloriosas en la trayectoria militar hispana. Así terminó la historia de la mayor genialidad de la monarquía hispánica, la arteria que llevó al Imperio español y a sus tercios por Europa. Un triunfo logístico que, aunque terminó por sucumbir, demostró que era posible poner una pica en Flandes en poco más de un mes. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.